Agradezco que me privilegie nuevamente con esta invitación. Me encanta volver a esta ciudad donde también tuve el honor de vivir en alguna época de mi vida, en mi juventud, y reencontrarme con mis colegas, mis amigos, y asistir a este evento que año tras año viene posicionándose como uno de los grandes foros académicos de la gastroenterología en nuestro país. Quise traer esta presentación de medicina en razón a que la medicina de precisión hoy en día constituye no un movimiento, sino la dirección correcta en la que tenemos que ejercer la medicina para ajustarnos al fenotipo individualizado de cada paciente, especialmente en enfermedades crónicas. La enfermedad por reflujo gastroesofágico no escapa a este esquema de enfoque y quiero presentar aquí en los siguientes minutos cuál sería el concepto de medicina de precisión en ERGE, que fundamentalmente tiene que ver con la toma de decisiones con base en probabilidades individuales. Partimos de los síntomas que el individuo presente, la respuesta que tenga frente a los medicamentos, los estresores psicosociales y los aspectos anatómicos y fisiológicos. Siempre que estamos enfocando a un paciente con ERGE, tenemos que tener en cuenta no solamente un aspecto mecánico de que el contenido gástrico pueda producir lesiones o síntomas a nivel del esófago, sino cuáles otros componentes están funcionando alrededor del paciente para la presentación de los síntomas. De esta forma hacemos un análisis individual de las variables más relevantes, múltiples posibilidades de sobreposición entre los pacientes y diferenciamos el fenotipo de la enfermedad para ajustar un manejo a la medida basado en probabilidades que son fundamentalmente de tipo bayesiano. Quiero recordar aquí que la ERGE está mediada por 4 determinantes que están en esta ecuación. Los que están en el numerador son los eventos disparadores de síntomas, el número de eventos de reflujo, la acidez del contenido y en el denominador el aclaramiento esofágico y la sensibilidad tisular. Entonces todo lo que incremente lo de arriba o reduzca lo de abajo va a producir un incremento de la sintomatología. Los IBP son compensatorios y van a actuar fundamentalmente a nivel del control de la acidez y del aclaramiento esofágico. Y del aclaramiento esofágico, se disparó esto. Por esa razón, los otros componentes que están por fuera de esta ecuación no son cubiertos por los IBP y no importa qué tan intensa sea el bloqueo ácido, vamos a tener una falla en la comunidad de pacientes que está alrededor del 30%. La clasificación de McGill, que fue en el año 2006, de Montreal, divide los síndromes en síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos, y como podemos ver aquí a la izquierda, los síndromes esofágicos son más específicos de la enfermedad. Cuando tenemos pirosis, regurgitación, dolor torácico, nos aproximamos más a la enfermedad, y cuando tenemos lesiones de injuria típica como esofagitis, esófago de Barrett, la enfermedad está asegurada. Cuando tenemos síntomas extraesofágicos, la asociación, los estudios que son derivados de esta definición no son de causalidad demostrada, sino son hechos únicamente por medidas de asociación. Pero aquí no tienen en cuenta otras cosas, como por ejemplo la hipervigilancia y la hipersensibilidad de los pacientes. Por eso esta clasificación escapa a una categorización más personalizada. Y me parece que esta es mucho más clara en el sentido de que la enfermedad por reflujo se presenta cuando hay un cambio entre el balance de la carga de reflujo anormal y la percepción. Los determinantes de la carga normal serían los eventos de reflujo, la acidez, el volumen del contenido y la anatomía y el aclaramiento. Y los determinantes de la percepción tienen que ver con fenómenos de hipersensibilidad, hipervigilancia, que es un evento de procesamiento central, respuesta autonómica, que es muy alterada y comúnmente en estos pacientes, resistencia de la permeabilidad tisular, sensibilización central y periférica, y el estrés psicosocial, que es transversal a todos los fenotipos de reflujo. Esta es la manera correcta en la cual nosotros podemos y debemos definir la enfermedad, y es la forma que se invita actualmente para enfocar y tener más posibilidades de éxito en el manejo de estos pacientes. Recordemos que la ERGE, más que una entidad nosológica única, es una familia de síndromes esofágicos. Aquí a la izquierda tenemos 9 fenotipos y aquí tenemos determinantes fisiológicos. Acidez del refluido, más común en las formas de esofagitis y menos en las formas de hipersensibilidad, en las formas funcionales y en las formas extraesofágicas. Reflujo débilmente ácido tiene un comportamiento o una presentación similar.
La hipersensibilidad visceral está presente en todas, pero es más común en las formas funcionales de reflujo hipersensible y de pirosis funcional, y menos común en los pacientes con esofagitis. Los trastornos motores y la hernia yatal es más común en las formas avanzadas de inflamación esofágica, y los factores no esofágicos como procesamiento central es común a todas las formas, pero es más predominante en unos fenotipos que otros. Vean ustedes que en esta matriz conceptual nosotros debemos formar una idea mucho más clara hacia dónde debemos dirigir las terapias. Entonces, ¿cómo establecemos nuestro paciente? ¿A qué fenotipo va a pertenecer? Fundamentalmente serían 4 aspectos: la presentación clínica, que se evalúa con base en la historia y el seguimiento, y con eso vemos si tiene respuesta al tratamiento, la forma en que y la severidad en que presenta los síntomas, la hipervigilancia que tenga relacionada. Entonces, con este paso solamente podemos establecer si el paciente tiene o no tiene la enfermedad, y con eso es suficiente. En general, el 70% de la predicción de la enfermedad en sensibilidad y especificidad con síntomas esofágicos heráldicos clásicos es del 70%, y la respuesta está alrededor, inicialmente, si no tiene alteración anatómica, en un 60-70% de los casos. Entonces, vamos a recordar que los IVP, que es la forma inicial en que enfocamos la terapia en pacientes sin síntomas de riesgo, que los IVP no funcionan igual en todos los fenotipos. Todo lo que está en azul es la respuesta al placebo, y lo que está en verde es la ganancia terapéutica con el IVP. Vean ustedes que en las esofagitis severas y en las esofagitis en general, el NNT es de 8, en las formas donde hay pirosis, con esofagitis también, pero ya en las formas donde hay dolor torácico, en las formas donde hay síntomas laríngeos, en las formas donde hay regurgitación exclusiva, la ganancia de los IVP en términos de NNT es mucho más baja. Por esa razón, muchos pacientes van a tener respuestas distintas, y el mejor paciente que responde es el que tenga NERD verdadero, es decir, síntomas típicos con alteraciones objetivas de reflujo, y el paciente que tenga esofagitis erosiva. La prevalencia, la potencia relativa de los IVP, debemos recordar que no todos los IVP son iguales, aunque comúnmente se dice eso, así como cuando comúnmente dicen las mujeres todos los hombres son iguales. Los IVP no son iguales, se parecen en muchos aspectos, pero algunos de ellos tienen una potencia que es distinta. El área bajo la curva es mayor para los IVP de segunda generación, como el esomeprazol y el rabeprazol, y aparte de eso tienen un mecanismo, una vía metabólica independiente del CYP219, que hace que, si el paciente es hipermetabolizador, la posibilidad de que haya falla terapéutica por este componente genotípico se reduzca. Entonces, en general, el esomeprazol y el rabeprazol tienen más potencia y tienen menos posibilidades de ser intervenidas por los hipermetabolizadores. Miren este trabajo que hicimos en Colombia. Lo que encontró es que el 80-84% de estos pacientes estudiados en Bogotá tienen actividad enzimática fundamentalmente del CYP1219, y son metabolizadores rápidos y ultra rápidos. Entonces, por esa razón, en Colombia es de preferencia usar el esomeprazol. Siempre se ha dicho como dogma predominante que la hipersensibilidad y el estrés psicosocial funciona solamente en las formas funcionales y no en las formas orgánicas. Sin embargo, esto recientemente ha sido desafiado. En este estudio se encontró que la ansiedad visceral, la hipervigilancia, son tan importantes como las alteraciones fisiológicas y anatómicas. Vean ustedes, con 286 pacientes que se monitorearon, y se encontró que la calidad de vida, síntomas y eventos de reflujo que fueron evaluados en todos, la calidad de vida no se relacionó con eventos de reflujo ácido, evaluados por pH-metría ni por cápsula, pero sí se relacionó con las condiciones altas de hipervigilancia. ¿Qué quiere decir? Que uno puede tener todas las variables fisiológicas controladas y el paciente seguir mal, porque tiene un incremento de su sensibilidad periférica y central, y tiene un componente cognitivo de hipervigilancia. Y esta falta de comprensión del médico hace que nosotros no apuntemos a dirigir factores de intervención en esto para que el paciente mejore su calidad de vida, porque ya puede estar cicatrizado y ya podemos tener exposición ácida normal.
En este estudio se demuestra la importancia que tiene de evaluar esto con instrumentos puros de calidad de vida o sencillamente hacer acercamiento y hacer terapias no farmacológicas para controlarlo. La conclusión es que la hipervigilancia incrementa significativamente la severidad de los síntomas y debe ser manejada. Muy bien, si en este paso no tenemos una respuesta o nuestro paciente no queda categorizado, entonces evaluamos la integridad mucosa como con endoscopia, y esto nos da información objetiva de las lesiones y también da información con respecto a la competencia de la barrera antirreflujo. Clasificación de Los Ángeles, ya la tenemos muy clara todos. Debemos recordar lo siguiente, que la forma A y B puede estar en asintomáticos hasta en un 5 a 7.5% y la A frecuentemente no puede retornar. Hoy en día se considera que es confirmatorio de ERGE la presencia de esofagitis B, C o D, ¿correcto? Y por supuesto, esófago de Barrett o estenosis. No solamente la esofagitis, sino que la endoscopia da también información funcional. Nos permite evaluar la longitud axial de la hernia si está presente, y esto que está aquí, que es la evaluación de la integridad de la barrera antirreflujo por la valva o el flap valvular que hay a nivel del ángulo de His, donde se ancla el ligamento frenoesofágico y con la crura diafragmática. Este flap valvular, que es una disposición anatómica natural para prevenir el reflujo, puede estar alterado, como aparece aquí, y cuando se encuentra separado de manera importante del tubo, estos grados 3 y 4 reducen las probabilidades de éxito terapéutico con medicamentos. Entonces, si tenemos un paciente con ERGE demostrado y tenemos un grado 3 o grado 4 de la clasificación de Hill, la posibilidad de que nos toque escalar terapia lo sabemos desde el comienzo. Y si aparte de eso tiene hipervigilancia y tiene obesidad y tiene asma, entonces eso se trata de la medicina de precisión. Nosotros vamos a ir categorizando el riesgo y las posibilidades de manejo que el paciente va a requerir. O si no, todo será muy fácil, con IVP lo solucionaríamos. Entonces, la disrupción de la barrera es algo importante para mantener la competencia de la barrera antirreflujo y produce un aumento de la carga de reflujo, reduce el chance del tratamiento médico. El grado 4 siempre tiene hernia deslizante y los grados 1 a 3 no siempre sucede así. ¿Qué ha pasado para poder hacer corrección de la barrera antirreflujo? Bueno, el método más conocido es la cirugía antirreflujo, la fundoplicatura, y quizás este es el estudio mejor hecho, que se hizo un estudio cooperativo en Estados Unidos de la Administración de Veteranos y categorizaron durante 10 años para tener un tamaño de muestra suficiente y enfrentar la cirugía Nissen frente a tratamiento médico activo, placebo más IVP, o tratamiento médico con IVP o médico activo, IVP más baclofen o dicipramina, y vean ustedes la ventaja que tiene la cirugía frente al tratamiento médico activo y al tratamiento médico de control. Fue fundamentalmente del 67% versus una tasa inferior al 30% de nosotros. Sin embargo, cabe decir que en este grupo metieron pacientes que tenían reflujo ácido persistente y reflujo hipersensible. Entonces, no diferencia esos dos tipos. Por esa razón, aunque parezca atractivo que los pacientes verdaderamente refractarios puedan ser operados, hay que tener cuidado porque los hipersensibles la cosa no está tan clara. Otra forma es la intervención con TIF, que es la fundoplicatura transoral. Fundamentalmente, este estudio que es famoso, hecho en Chicago, enfrenta a los pacientes que tienen regurgitación dominante, sin hernia yatal o hernias inferiores a 2 centímetros, y hacen TIF versus placebos y CHAM versus PPI, y los resultados son, como ustedes los ven ahí, muy significativos al cabo de un seguimiento de 6 meses, pero desconocemos la durabilidad y lo que pueda pasar cuando haya normalidades anatómicas. Sin embargo, en regurgitación es un recurso importante. En Miami, algunos médicos latinoamericanos y en California lo pueden hacer para pacientes que tengan regurgitación dominante. Los resultados, según esta evidencia, pues muestran eso. Recientemente también ha surgido otra forma de incrementar la competencia de la barrera antirreflujo a través del anillo magnético, que es un anillo de titanio que tiene la propiedad de abrirse durante la dilución para permitir el paso del bolo y de cerrarse cuando está en reposo para impedir la regurgitación. Antes solamente se tenían ensayos, series de casos, pero este estudio que se hizo Caliber lo hicieron también cooperativo en Europa y Estados Unidos y lo hacen cruzando los tratamientos, un ensayo clínico crossover que fue publicado en el año 2020. Y vean lo que pasa. Meten 190 pacientes, los aleatorizan a LINX, esomeprazol, después el grupo de esomeprazol lo cruzan y hacen los resultados del desenlace al año, el verdadero ensayo clínico. Todos los pacientes tenían
regurgitación moderada severa, porque aquí se trata de recomponer la competencia antirreflujo. Miren los resultados en términos de síntomas: regurgitación, mejoría de la calidad de vida y satisfacción del paciente con el tratamiento. Y véanlo en términos fisiológicos: episodios de reflujo, índice de Bister y pH. Este estudio demuestra que el LINX es una buena alternativa en pacientes que tengan regurgitación y que tengan anatomía preservada de la unión. Entonces la conclusión es mejoría de la barrera antirreflujo si hay hernia, fundoplicatura. Si no la hay, posiblemente puede ser el LINX o el TIF si están disponibles. Muy bien, después de este punto, nuestro paciente, estas variables no se ajustan al fenotipo de nuestro paciente, entonces evaluamos el patrón de reflujo y sensibilidad. El método de estudio es el monitoreo ambulatorio de pH, con los métodos que tengamos. El Bravo sería ideal, pero no lo tenemos. Y lo que evaluamos es la confirmación objetiva de ERG patológico y la asociación de síntomas. Sirve para orientar tratamientos y tratamientos diferentes a los IVPs. El monitoreo de pH, que ya lo conocemos desde hace 40 años, pero el de pH impedancia, que está disponible hace 20 años, mejoró la precisión para la especificidad de los eventos de reflujo. Pero quiero dejar aquí, adelantar algo, y es decirle lo siguiente: la ERG no tiene una prueba gold estándar para diagnóstico, por una razón, porque es una enfermedad que es multicomponente y tiene una variabilidad en todos los patrones fisiopatológicos que hace que no podamos especificarla de una sola manera, como en la neumonía, por ejemplo, como en la meningitis, que la prueba de oro podría ser la punción lumbar. Aquí no, porque podemos tener pacientes con variables fisiológicas normales y muchos componentes de enfermedad. Sin embargo, para los eventos totales de reflujo, la pH impedancia es el gold estándar, porque permite evaluar los eventos totales de reflujo, el tiempo de exposición ácida y hacer una asociación sintomática con mucha precisión. Estos son los fenotipos de acuerdo a los estudios que se hagan con estudios de monitoreo. Si el paciente no tiene ERG probado, se hace sin IVP y se establece si tiene NERT, porque tenga exposición ácida normal, el reflujo por hipersensibilidad si tiene asociación sintomática, o reflujo o pirosis funcional si los resultados son negativos. En el paciente que tenga reflujo confirmado, el estudio se hace bajo IVP y se estudia los diferentes fenotipos de la misma manera. Si la exposición de ácido es anormal, se habla de reflujo ácido persistente. Si la exposición de ácido es normal bajo IVP, pero tiene asociación con los síntomas, se habla de reflujo con hipersensibilidad como una sobreposición. Y si todo es normal, hablamos de que el paciente tiene una ERG, porque por ejemplo tiene un Barrett, sigue sintomático, pero tiene pirosis funcional. Uno puede tener pirosis funcional y Barrett, así como puede tener intestino irritable y colitis ulcerativa. Por esa razón es muy importante tener claridad del momento en que aplicamos la prueba. Recuerden, el paciente no tiene reflujo confirmado, estamos con IVP y sigue sintomático, se le hace la prueba sin IVP. ¿Cuál? El tosedor o la pirosis, que no tenga. El paciente que ya tiene esofagitis, le damos tratamiento, sigue muy sintomático, se hace bajo IVP para saber si tiene una sobreposición funcional o tiene un reflujo verdaderamente persistente, el verdadero refractario. Muy bien, este trabajo lo presentamos en Chicago. Vean que nuestros pacientes, 296 pacientes, pirosis funcional 59%, reflujo hipersensible 30% y reflujo ácido persistente 11%. O sea, la sobreposición es de casi el 89%. La mayoría de los pacientes con ERG confirmado que persisten sintomáticos bajo IVP tienen un desorden funcional asociado. ¿Qué hacemos con los pacientes con trastorno funcional? ¿Qué es trastorno funcional? Pirosis funcional. Hay pirosis, pero las pruebas son negativas y no hay reflujo demostrable. O paciente que tiene reflujo fisiológico y el reflujo fisiológico le causa síntomas. Hay que neuromodularlo porque el problema tiene que ver con la sensibilidad periférica y central. Aquí está la lista de los neuromoduladores. Quiero decirles que en pirosis funcional no hay ensayos clínicos dirigidos a eso, han sido más con dolor torácico no cardiogénico y con reflujo hipersensible, pero en términos generales los inhibidores de recaptación de serotonina y los inhibidores de recaptación de los agentes tricíclicos son los que tienen, los que han sido más usados en la mayoría de estos. Tener en cuenta todos los efectos secundarios que se pueden presentar y alrededor de una respuesta del 60 al 70% se obtiene con estos fármacos. Debemos saber que estos neuromoduladores tienen acción central y periférica y que también pueden tener efectos cardiovasculares muy comunes. La lista de ellos pues deben ser revisada cuando nosotros decidamos usar esto. Algo que puede mejorar el procesamiento central de los pacientes refractarios
especialmente las formas funcionales, es las terapias no farmacológicas como la hipnoterapia y la terapia cognitiva conductual. De ellas, esta ha sido la más empleada, la hipnoterapia, porque produce relajación física, altera el foco de atención, induce cambios cognitivos y mejora la tolerancia al dolor y modifica la alarma fisiológica y la sensibilidad central. Esto ha sido demostrado por estudios funcionales de resonancia magnética central. Muy bien, si nuestro patrón de reflujo y de sensibilidad ya fue estudiado y no logramos definir las razones por las cuales los pacientes continúan persistiendo, entonces debemos estudiar los mecanismos del reflujo y el aclaramiento, y tenemos métodos para estudiar esto. ¿Cuál es el método? Manometría esofágica de alta resolución. La manometría no es un método que sirva para hacer el diagnóstico del reflujo, pero puede ayudarnos a establecer por qué nuestro paciente sigue sintomático. ¿Por qué puede ser? Por eructo supragástrico, por un síndrome de rumiación, o lo peor, que tenga algo que no sea reflujo, un trastorno de hipercontractilidad y acalasia. También se ha encontrado aquí, eso ha pasado hasta en las mejores familias. Nosotros estamos llenos de pacientes donde la manometría, especialmente la que hacemos con estudio postprandial, encontramos información que es relevante para el manejo. Nos puede ayudar para definir otras terapias diferentes al IBP. ¿Por qué? Podemos encontrar rumiación o eructo supragástrico y eso se mejora con terapias comportamentales. Podemos encontrar que haya un exceso de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y el paciente puede ser candidato a utilizar de una manera bien ajustada el uso de baclofeno u orientar procedimientos antirreflujo, porque podemos ver la reserva peristáltica del esófago y poderle decir al cirujano, en caso de que el paciente sea un candidato quirúrgico, a que haga una intervención de fundoplicatura parcial o total. Miren aquí esto tan bonito. Aquí está el esfínter esofágico inferior y de repente, ¡plup!, aparece un flujo retrógrado que se ve a través de la impedancia por una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Mira, aquí está el esfínter y aquí se relajó, y cuando lo vemos con la impedancia aparecen las relajaciones. Normalmente no se deben de ver más de 2 o 3 durante el periodo postprandial, pero si lo vemos en forma repetida podemos establecer, y eso puede ser un poco terapéutico para dirigir terapia. Susceptibles de ser tratadas farmacológicamente. Yo he tenido experiencia con pocos pacientes. Yo sé que ustedes, muchos me vienen con escepticismo, pero el paciente en que se pueda beneficiar, que tenga reflujo controlado, que tenga reflujo no ácido persistente, el baclofeno puede utilizarse. Y miren aquí lo que pasa, el esfínter esofágico superior se abre, entra una columna de aire, se cierra simultáneamente la crura y después sale súbitamente. Entonces este es un eructo y aquí lo que hay es un incremento de la presión intragástrica por un aumento del volumen del contenido gástrico, remasticación y una peristalsis primaria. Esto es eructo supragástrico y esto es rumiación, se establece en el monitoreo postprandial. No voy a dar los detalles de eso, los que hacen estos estudios saben que dar una comida, esperar unos 20 minutos el paciente solas y después uno verifica el trazo y créame, el diagnóstico es muy preciso. Entonces, establecemos la razón de la falla en nuestro paciente. Terapias de tratamiento de biofeedback para estos pacientes no farmacológicas que son eficaces y toca tener terapeutas aliados para eso. Hay videos en los que uno también puede orientar a los pacientes porque los terapeutas no están disponibles. La que trabajaba con nosotros se fue para Miami y desde allá está apoyando a mis pacientes porque el paciente que necesita esto lo necesita y le va bien. Podemos evaluar también las características de la unión y esto que está aquí, que es la reserva peristáltica, que es normal después de varios tragos líquidos, o que es anormal. Cuando es ausente, la posibilidad de que haya disfagia después de una cirugía antirreflujo se incrementa y en este caso es mejor evitar la cirugía o decirle al cirujano que no haga una fundoplicatura parcial. Vamos a cerrar con esto. Terapias racionales en ERG refractario ajustadas al fenotipo. Esto es de un consenso americano. Por supuesto, como todo consenso que se respete, no es basado en evidencias, sino en eminencias. Miren aquí, reflujo ácido persistente con hernia, grande, fundoplicatura. Reflujo ácido persistente sin hernia, fundoplicatura o LINX. Hipersensibilidad al reflujo, correcto, IBP o neuromoduladores. Hipersensibilidad al reflujo, regurgitación. Si es regurgitación, toca controlar la barrera antirreflujo. Muy bien, hipersensibilidad al reflujo, pirosis o regurgitación sin hernia. Si no hay hernia, las posibilidades de éxito de fundoplicatura son bajas. Terapia cognitiva comportamental o neuromoduladores.
Episodios de reflujo anormales con hernia grande. A veces es común encontrar que el paciente regurgita y regurgita, las pruebas son normales. Y en una pH impedancio lo único que uno ve son episodios de regurgitación frecuentes que afectan a los pacientes aunque los tiempos de exposición sean normales. Es indicación de fundoplicatura. Episodios de reflujo anormales sin hernia, baclofeno o terapia cognitiva comportamental, y cuando todas las pruebas son negativas, quiero decirles que no tenemos por qué usar IVPs, tenemos que focalizarnos en la sensibilidad periférica y central. Conclusión, la alergia es el resultado de múltiples componentes clínicos, fisiológicos, anatómicos, neuroenterales y fisiológicos. Es tonto pensar que una enfermedad tan compleja la solucionamos con una droga o con un solo método diagnóstico. Paso más importante, caracterizar el fenotipo. La evaluación debe hacerse de forma escalonada. Los factores cognitivos, psicológicos, de ansiedad e hipervigilancia son tan importantes como todos los demás. Y el tratamiento debe adaptarse a la medida del fenotipo. Les agradezco mucho su atención.
Muy buenos días para todos. Agradezco al comité organizador por la invitación. Me voy a excusar pues por la voz porque no he podido resolver una sinusitis y espero que en estos próximos 20 minutos logremos hacer una reflexión acerca del enfoque de la anemia crónica por presuntas pérdidas gastrointestinales. No declaro ningún conflicto de interés para esta presentación. El contenido que vamos a revisar va a partir de unos casos clínicos. Vamos a hablar de definiciones y un contexto general del enfoque diagnóstico, el enfoque terapéutico y posteriormente las conclusiones. Entonces, el primer caso es una mujer de 32 años con antecedente de migraña, consumo frecuente de AINES por esa razón, consultó por un mes de astenia, dinamia y un disconfort abdominal. No había historia de hemorragia uterina normal, ni tampoco síntomas de sangrado digestivo, comía carne todos los días, llegó con una hemoglobina de 11, una ferritina en 320, una PCR de 7 y una BSG en 100. Ese fue el motivo de consulta, la remitieron para el estudio de la anemia. Completando el perfil de evaluación de la anemia, se concluyó una anemia regenerativa homogénea con un perfil de hemólisis negativo. La paciente venía ya con una orden de una endoscopia y una colonoscopia buscando la etiología de esta anemia. La segunda paciente, una mujer de 44 años con antecedente de hipertensión, obesidad y dislipidemia. En 2018, la evaluamos antes de la pandemia, tenía una ferritina de 180, en la familia había un antecedente de hemocromatosis, y volvió en el 2021 con una hemoglobina normal, pero la ferritina había caído a 17 miligramos por decilitro. Ella dijo que en su casa eran vegetarianos y el cambio de la dieta, ella adjudicó pues que esa posiblemente era la causa. No había historia de pérdidas ginecológicas ni tampoco gastrointestinales. Se empezó suplencia de hierro y volvió a los 3 meses con una ferritina en 32. Se había tomado muy juiciosa el tratamiento y además refería que en los últimos 4 meses no había menstruado, ya se había descartado embarazo y tampoco había pues un perfil hormonal de menopausia. La conducta fue solicitar una endoscopia digestiva superior y una colonoscopia, la misma que la anterior. Y finalmente un hombre de 40 años, casado, 4 hijos, es un obrero, vive en área rural, no tiene agua potable, consultó porque cuando estaba trabajando se sentía mareado y con disnea, llegó con una hemoglobina de 10.5, un volumen de 75, una anemia heterogénea con una ferritina de 10, negaba síntomas de sangrado digestivo, tampoco pérdida de peso ni dolor abdominal, y mencionó que dadas las condiciones comía carne tal vez 1 o 2 veces al mes. Le solicitaron una endoscopia y una colonoscopia. Entonces, el enfoque fue similar para los 3. Vamos a partir entonces de las definiciones. Fundamentalmente para hablar de anemia tenemos que reconocer la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, que para hombres es una hemoglobina por debajo de 13, para mujeres no embarazadas y mayores de 15 años una hemoglobina menor de 12, para las mujeres embarazadas la Organización Mundial de la Salud reconoce una hemoglobina menor de 11, pero tanto las guías del Reino Unido como las del CDC hacen una clasificación por trimestres. Y en Colombia, ¿cuál será estos rangos? No sabemos. Yo creo que todos con frecuencia vemos hemoglobinas de 16, 17 de la gente que viene de Bogotá y hemoglobinas muy en el límite de los pacientes que están al nivel del mar. Difícil con tanta diversidad de la población saber cuál sería el valor para nosotros, entonces al final trabajamos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y deficiencia de hierro, con o sin anemia, parte de la evaluación de los depósitos de hierro. Es difícil hablar de deficiencia de hierro cuando se interpone la inflamación. Cuando estamos por fuera de la inflamación, el punto de corte que probablemente tiene mejor rendimiento diagnóstico poniendo la sensibilidad y la especificidad es de 30 miligramos por decilitro, algunos ponen 40, esta parecería un poquito más sensible pero pierde especificidad. La que tiene mayor especificidad es una ferritina menor de 15 miligramos por decilitro, y cuando hay inflamación, además de la evaluación del resto del perfil ferroquinético,
La mayoría de los autores coinciden en que si yo tengo una ferritina por encima de 100, pareciera poco probable tener deficiencia de hierro asociada. Sin embargo, allí tenemos que echar mano de otros elementos como la evaluación del volumen corpuscular, de un recuento en los hemogramas de cuarta generación como la hemoglobina reticulocitaria, que cuando está por debajo de 29 sugiere que hay deficiencia de hierro asociada, la capacidad de fijación, el hierro sérico y sin duda la saturación de transferina. El gol estándar sería una médula ósea para medir con la tinción de Prusia si los depósitos de hierro están bien o no, pero evidentemente es un procedimiento muy cruento pues, para poder llegar al diagnóstico. Sangrado digestivo oculto se reconoce como un sangrado proveniente de cualquier parte del tracto digestivo que no es visible a los ojos y usualmente es detectado o por una prueba de sangre oculta en heces o porque el paciente tenga deficiencia de hierro o anemia por deficiencia de hierro. Sangrado digestivo oscuro es cuando el sangrado puede ser oculto o evidente es cuando hay alguna manifestación clínica o melenas o hematoquexia, sin que haya una identificación del origen del sangrado, luego de estudios endoscópicos de primera línea, una endoscopia digestiva superior y una colonoscopia. Hay en la literatura muchas formas de referirse al sangrado, de superior e inferior, superior todo lo que esté por encima del ángulo de Treitz e inferior por debajo. Otros hablan de sangrado de intestino delgado y es todas las porciones del intestino delgado a partir de la misma estructura mencionada. Y finalmente algunos hablan de sangrado digestivo superior, de intestino medio y sangrado digestivo inferior. La anemia por deficiencia de hierro es la anemia más frecuente. De todas las anemias, la mitad se explican por esta causa. Y evidentemente hay una diferenciación clara entre los países en vía de desarrollo y los países desarrollados. 1 de cada 8 personas en el mundo tiene anemia. Y la prevalencia en la población general puede estar entre el 2 y el 5%, con una prevalencia muy variable, partiendo evidentemente de las variables socioeconómicas, del género, de la edad. Y por eso es difícil tener una conclusión poblacional estándar para hacer el enfoque de la anemia. ¿Qué sabemos de Colombia? Que no es mucha información. Probablemente la descripción más grande que tenemos, en un estudio en que participaron muchos países, se recogieron mujeres sanas en edad reproductiva y se encontró una prevalencia del 4.8%. Pero hay unas cifras que probablemente sean más alarmantes, muy relacionadas de la encuesta de nutrición, de la versión del 2010 y de la versión del 2015, y tenemos más información de la población pediátrica por los controles de crecimiento y desarrollo y de los controles prenatales y por eso las mujeres gestantes. Pero sabemos que 25 de cada 100 niños menores de 5 años tienen anemia, y esto es mucho más en los lactantes. En las comunidades afrodescendientes 1/3 parte, en los indígenas 1/3 parte y en la Orinoquía y la Amazonía 1/3 parte. Quiere decir que las poblaciones que probablemente tienen menos recursos y menos acceso, hay una prevalencia mayor de anemia. Y en las gestantes esto puede ser tan alta, la deficiencia de hierro puede ser tan alta como casi que la mitad de las pacientes. O sea que en Colombia tenemos evidentemente un problema relacionado con la deficiencia de hierro que a la hora de enfocar las pérdidas gastrointestinales nos aumenta el reto. Entonces, ¿cómo enfocarlo? Y para enfocar la anemia por deficiencia de hierro tenemos que partir del enfoque adecuado de la anemia. Como vimos en los casos iniciales, el enfoque para todos fue igual, endoscopia y colonoscopia, porque es lo que hay que descartar, ¿cierto? Sin duda, lo primero que tenemos que buscar es la pérdida de sangre, gastrointestinal o extra gastrointestinal, pero hay que mirar si hay alguna condición de base que me pudiera sugerir un síndrome de mala absorción, si el paciente está recibiendo eritropoyetina por alguna condición inflamatoria o por enfermedad renal, si tiene antecedente de cirugía bariátrica, y en esta población más de la mitad de los pacientes desarrollan deficiencia de hierro, si tiene medicamentos como los inhibidores de bomba de protones que veíamos que son útiles para el tratamiento por reflujo gastroesofágico, el uso crónico puede asociarse a disminución en la absorción. La dieta, ¿cierto? Un problema relacionado o por las corrientes de nutrición que prescinden de la proteína animal o porque la escasez de recursos, la enfermedad celíaca, la gastritis autoinmune.
Hay una condición en los atletas que por microtraumas gastrointestinales relacionados con el sobreesfuerzo tienen pérdidas, la hemosiderosis, pacientes que tienen pequeños sangrados urinarios o pulmonares, y esto a largo plazo genera deficiencia de hierro, y la infección por Helicobacter pylori. Entonces, partiendo del motivo que nos trae acá a hablar de las pérdidas y las pérdidas gastrointestinales, que son tal vez el escenario inicial de estudios luego de la evaluación clínica en la que no se demuestre una causa de pérdida. El sangrado digestivo superior es la gran mayoría, ¿cierto? 70-80% de los pacientes que tienen anemia por deficiencia de hierro secundaria a sangrado digestivo, el origen es el sangrado digestivo superior por encima del ángulo de Treitz. El sangrado digestivo inferior está entre el 20 y el 30%, no es lo más frecuente cuando no tenemos reconocida la causa. Y el sangrado del intestino medio solo da cuenta del 5 a 10% de todas las anemias por deficiencia de hierro. Sin embargo, cuando el sangrado es oscuro, la gran mayoría de los casos se encuentra en el intestino medio. Y esta tabla, que tiene muchas letras, simplemente la traigo para mencionar que la etiología de la anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdidas gastrointestinales es múltiple y tiene en cuenta patologías benignas, inflamatorias, hereditarias, infecciosas, y por esto se convierte en un gran reto diagnóstico. Hay muchas formas de clasificarla y de enfocarla. Esta es una interesante que las clasifica, como mencioné al inicio, entre sangrado digestivo superior o inferior y el sangrado del intestino medio. Para sangrado digestivo superior, la úlcera péptica sin duda es una de las más frecuentes. Para el sangrado digestivo inferior, las angiodisplasias, la enfermedad diverticular y las neoplasias sin duda terminan siendo una causa importante, y ya vamos a ver unos datos interesantes en cuanto a eso. Y para el sangrado de intestino medio, uno de los factores de riesgo importantes son tener menos de 40 años, tumores, los tumores neuroendocrinos, el divertículo de Meckel, que se puede encontrar hasta en el 2% de la población, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, y muchas causas misceláneas como vemos en la diapositiva. Entonces, como en todos los enfoques del acto médico, lo más importante es una evaluación médica integral, completa, que tenga una historia clínica competente, que tenga en cuenta los antecedentes, la enfermedad actual, los medicamentos, el patrón de la dieta, y muy importante, preguntarle a los pacientes qué tanto consumo de proteína animal tienen, porque con frecuencia esta termina siendo la causa. Y finalmente, un examen clínico muy juicioso. Acá hay dos puntos de buena práctica que lo traigo porque a veces caemos en subestimar la exposición a anticoagulantes o antiagregantes, o a creer que esta finalmente es la causa. Y si bien sabemos que el uso de estos medicamentos, que cada vez son más frecuentes por el envejecimiento poblacional y el aumento de la enfermedad cardiovascular, ellos pueden exacerbar el sangrado, pero no son la causa. Entonces, todo paciente, independientemente que tenga consumo de antiagregantes o anticoagulantes, yo debo hacer el enfoque y no simplemente decir eso es por el anticoagulante, tranquilo y hagamos la reposición. Y lo otro es que dentro de la evaluación es fundamental evaluar el sangrado hemorroidal, que en principio no es la causa de un sangrado oscuro. Hay pacientes que se anemizan gravemente por hemorroides, pero las pequeñas pérdidas en general no dan cuenta de anemia por deficiencia de hierro, y la simple exploración pues no debe hacer que se descarte. Podríamos incluso concluir la presentación con este algoritmo que reúne casi la recomendación de muchas guías. Esta es de la guía americana, y separa, como mencionamos al inicio en la definición, dos grupos, el oculto y el evidente. La recomendación que tienen los americanos es repetir el estudio endoscópico si se requiere, y tratarse si se demuestra, y luego proceder a la evaluación del intestino delgado. Para la evaluación del intestino delgado tengo que tener en cuenta si hay riesgo de obstrucción o no. Riesgo de obstrucción por enfermedad inflamatoria, porque el paciente tenga antecedente de obstrucción intestinal o porque se sospeche un tumor. Cuando hay una sospecha de que puede haber obstrucción, entonces la conducta inicial es hacer una imagen tomográfica o una enteroresonancia, y cuando no se sospeche que hay obstrucción, entonces la recomendación es una cápsula endoscópica
que es una técnica recomendada porque es mucho menos invasiva a la enteroscopia que usualmente era la primera línea. Luego, dependiendo del resultado de esa cápsula endoscópica, pues si yo demuestro un lugar de sangrado, va a ser mucho más fácil con la enteroscopia buscar la intervención, y si no demuestro el sangrado, entonces tenemos dos caminos: dar tratamiento empírico o hacer una segunda evaluación, o apoyarnos en otras técnicas diagnósticas que pueden tener menor sensibilidad, como la gammagrafía, como los estudios de imagen que hice alusión previamente. ¿Y qué dicen las guías? La Sociedad Europea recomienda, después de los estudios endoscópicos, si son negativos, realizar una cápsula endoscópica en el contexto del sangrado digestivo oscuro o en el contexto de una deficiencia de hierro sin causa reconocida. Los coreanos, que son líderes en publicación en este escenario, también recomiendan realizar una cápsula endoscópica cuando tengo un sangrado oscuro o cuando estoy frente a un paciente con deficiencia de hierro. La evidencia es moderada, pero la recomendación del consenso es fuerte. Los americanos, en cambio, recomiendan realizar una segunda mirada. Después de una endoscopia y una colonoscopia inicial, hacer una segunda endoscopia o una colonoscopia. Esto tiene muchas formas de interpretarse. Hay una cosa clara, y es que la gran mayoría de los sangrados provienen del tracto superior o del tracto inferior, ¿cierto? Pero cuando estamos claramente ante un sangrado oculto, también vimos que la gran mayoría provienen del intestino delgado. ¿Qué recomendación se podría hacer? Ahí vienen los costos, las autorizaciones, la disponibilidad, las barreras que tenemos en nuestro medio. Repetir unos estudios endoscópicos, en el peor de los casos, en nuestro medio, en nuestra ciudad, podría estar alrededor de 1 millón de pesos, un poquito más. Hacer una cápsula podría estar entre 4 y 6 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, para el sistema esto podría condicionar unos costos mayores, aunque hay unos estudios de costo-efectividad, no en nuestro medio, en 2 países europeos, que al final se terminan ahorrando costos por intervenciones más tempranas. La sociedad canadiense recomienda que en un paciente con sangrado digestivo manifiesto, excluyendo la hematemesis, y que tenga hallazgos negativos en la endoscopia y la colonoscopia, realizar una cápsula endoscópica y el mismo enfoque para la deficiencia de hierro. Entonces hay muchas guías, varios consensos que recomiendan realizar la cápsula de entrada. Los americanos en general recomiendan la segunda mirada, y yo creo que aquí es fundamental hacer la evaluación del paciente, mirar la disponibilidad y sin duda contar el gasto, pues, de recursos. ¿Qué sabemos? Este es el metaanálisis más nuevo del rendimiento diagnóstico de la cápsula. Lo han actualizado varias veces, casi 90.000 procedimientos en 328 estudios en total, y la tasa de detección con la videocápsula es del 55%, la mayoría de los hallazgos siendo angiodisplasia. ¿Y será que vale la pena entonces, teniendo en cuenta esta particularidad, tener una segunda mirada, o valdría la pena hacer estudios endoscópicos buscando cáncer? Que tal vez es lo que más nos asusta, si el paciente no tiene una anemia grave, pues que requiera intervención terapéutica. Y probablemente la respuesta es que sí, haciendo una evaluación muy clara de los síntomas, de los antecedentes personales y familiares, y de los signos de alarma, dolor abdominal, pérdida de peso. Hay 3 estudios interesantes, los 2 primeros con una población cauta, porque era población que manifestaba tener pérdidas o que tenía deficiencia de hierro o anemia, y en esto se encontró que un 16% de esos pacientes podrían tener una enfermedad neoplásica en un estudio de 600 pacientes. Luego otro un poquito más pequeño, tenía un promedio de edad mayor de 66 años, encontró que un 12% podría tener un tumor maligno. En el estudio de NANES, que es un estudio poblacional grande, más de 9.000 pacientes, acá sí tenemos población general, se encontró que había una población específica a la que tenemos que ponerle probablemente más atención, y son a los hombres y a las mujeres posmenopáusicas, en las que se puede encontrar en la población general hasta un 2% de prevalencia de cáncer. Entonces, tal vez en este escenario es donde deberíamos ser un poquito más agresivos en la indicación de estudios endoscópicos. ¿Y qué tenemos de Colombia? Muchos problemas. Sabemos que Colombia es un país que tiene mucha inequidad, de donde se mire, de salir a manejar por la ciudad,
desde este índice Gini que se habló mucho recientemente. Cuando está cercano a cero es porque hay poca inequidad, y cuando está cercano a porque hay mucha, y estamos entre los países con más inequidad. Entonces esto nos pone un reto adicional en nuestra práctica, porque tenemos que hacer una evaluación socioeconómica frente a cada paciente que nos pasamos. Una cosa es estar haciendo consulta en los pacientes de póliza y otra es en el régimen subsidiado de los pacientes que vienen del área rural. Y aquí se viene algo particular, la parasitosis intestinal. Estudios viejos, la Organización Mundial de la Salud, en un esfuerzo colaborativo con muchos países latinoamericanos, encontró que el 81%, esto fue en la década de los 80, el 81% de los pacientes tenían parasitosis intestinal, y de esos el 63% eran parásitos con potencial patógeno. Ya hay unos estudios más recientes, uno específico que hizo la Universidad de Antioquia en la población del Atlántico, y encontró que el 92% tenían parasitosis, y de esos casi el 90% tenían más de un parásito. ¿Y qué tiene que ver los parásitos con la anemia? Sabemos en Colombia que en niños el riesgo de tener anemia cuando hay parasitosis, el OR ajustado es de 4.26, y está muy cercano a los OR descritos en población de África, en mujeres embarazadas y mujeres en edad reproductiva, que tienen un riesgo aumentado de tener anemia por deficiencia de hierro cuando hay parasitosis. Entonces acá tenemos un elemento fundamental para evaluar nosotros. Tenemos, por fortuna, una experiencia descrita en nuestro medio específica de la prevalencia de anemia en enfermedad inflamatoria intestinal. Se encontró en el estudio liderado por el doctor Juliao que el 25% de los pacientes con enfermedad inflamatoria tenía anemia, y la gran mayoría de los pacientes con anemia tenían deficiencia de hierro, sola o asociada a deficiencia de vitamina B12. ¿Y qué pasa en nuestro medio con el uso de la cápsula endoscópica? También tenemos experiencia. Hay dos cortes publicadas que demostraron un rendimiento similar, una publicada en Cartagena y otra publicada también en cabeza del doctor Juliao, que encontró un rendimiento del 57-58%, muy similar al metaanálisis que previamente les presenté, y hay múltiples experiencias de casos del diagnóstico que se logra con el uso de la cápsula endoscópica. Y para finalizar, ¿cómo tratarlo? Siempre que tenemos anemia tenemos estos dos pilares: corregir la causa y dar suplencia de hierro. Para corregir la causa, pues evidentemente va a depender del diagnóstico etiológico. En algunos casos se requiere la intervención endoscópica o la intervención quirúrgica. Y evidentemente no tendríamos tiempo para hablar en este momento de los enfoques, y quiero hacer una reflexión particular sobre la suplencia de hierro. La suplencia de hierro, que en todos los consensos, todos los expertos, las guías recomiendan que debe ser oral en primera medida. Sin embargo, por facilidad, cada vez prescribimos más hierro venoso. El hierro oral, cuando se compara con el hierro venoso, en general no hay una diferencia grande, salvo la tolerancia, y ya tenemos algunas herramientas para mejorar esa tolerancia. ¿Cuándo hierro parenteral? Cuando tengo una enfermedad inflamatoria intestinal activa en la que se ha demostrado que por la hepcidina la absorción de hierro es muy baja, y entonces esos pacientes podrían beneficiarse de hierro parenteral. Cuando hay una intolerancia, cuando se demostró un fallo terapéutico en anemia grave, porque podría mejorar por pocos días la respuesta. Entonces este podría ser un escenario. Cuando tengo enfermedades inflamatorias como la enfermedad renal, la falla cardíaca, en los que hay una evidencia clara del beneficio del hierro parenteral. Y aquí viene un punto adicional, y es el hierro sacarato versus hierro carboximaltosa. El carboximaltosa es muy bueno, muy bien tolerado, pero el costo que estamos trayendo para nuestro sistema es enorme, y le prescribimos a pacientes que no tienen indicación en primera línea de dar tratamiento parenteral. Al final lo que estamos viendo es que los aseguradores terminan retardando la aplicación de hierro a los pacientes que sí tienen un claro beneficio. ¿Por qué? Porque es muy costoso. Sin mencionar marcas, pueden ir de 150.000 pesos hasta 1 millón, 2 millones de pesos la aplicación de hierro total, ¿cierto? Entonces, al final, la reflexión que quiero hacer es que recordemos que la mejor evidencia disponible sugiere un mayor beneficio con la prescripción de hierro oral, y el problema de tolerancia pareciera que lo podríamos mejorar con la administración interdiaria
del hierro. Tenemos por lo menos estos 3 estudios en los que se ha demostrado que la concentración de ferritina aumenta de manera más significativa cuando damos el hierro interdiario. Recordemos que idealmente debe ir lejos de las comidas y no asociado a leche, pues a lácteos, a café, a té, o sea, debería ser idealmente con agua o con jugos que tampoco deberíamos tomar por la glucosa, pero jugos pues ricos en vitamina C. Entonces, para finalizar, a la primera paciente no necesitaba endoscopia ni colonoscopia, tenía una anemia de inflamación, se iniciaron los estudios para esta anemia de inflamación y se demostró un tumor de células renales. La segunda paciente se hizo, al final ella llegó con las órdenes de la endoscopia y la colonoscopia, tenía algo de dispepsia, entonces ordenamos endoscopia digestiva superior, la sangre oculta en heces fue negativa, se demostró infección por Helicobacter pylori, le hicimos reposición, se trató el Helicobacter y posteriormente se demostró la resolución de la anemia. Y el obrero tenía una parasitosis intestinal, por la edad se le hizo solamente la endoscopia, tenía muy pobre ingesta por las condiciones socioeconómicas, todos saben la carne cómo está de costosa para la mayoría de la población, y entonces le dejamos una suplencia de 2-3 veces a la semana, tomarse una tableta de sulfato ferroso, no tiene signos de alarma y se resolvió la anemia por deficiencia de hierro. El mensaje con esto es que tenemos que ir más allá de la endoscopia y la colonoscopia para el estudio de la anemia. Entonces la deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro son muy frecuentes, hay que evaluar el contexto del paciente, la historia clínica y el examen físico. Siempre hay que tener el sangrado digestivo como una de las posibles etiologías, el diagnóstico debe ser juicioso y tener en cuenta los costos y la proporcionalidad y finalmente corregir la causa y la suficiencia de hierro oral casi siempre. Muchas gracias.